Amigos oyentes, hermanos en Cristo, quiero leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, el versículo 32. Allá dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pasamos ahora al capítulo 11, versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 11 del mismo libro de los Hechos, versículo 22. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, el emperador. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Quiera el Señor bendecirnos a todos. Esperamos su agradable bendición para todos los que vamos a participar de leer estas porciones y de escuchar el comentario, la exposición que vamos a hacer de la palabra de Dios. Hemos leído en el versículo 24 de este capítulo 11 estas palabras: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé, el ayudador sencillo, es el tema de nuestra reflexión. Bernabé nos es presentado en los comienzos de la historia de la iglesia como un hombre bueno y carente de heroísmo. No era un hombre héroe, más bien era un hombre bueno. Rico en bienes materiales, sí. Se consagró al servicio de Dios y de su pueblo. Qué lindo, un hombre en los tiempos difíciles consagrándose al servicio de Dios y para servir a su pueblo. Reconocido como varón bueno, consoló, ayudó y exhortó a sus hermanos. Era lleno del Espíritu Santo.
Vivió una vida de victoria, como no puede ser de otra manera, ¿no? Un hombre lleno del Espíritu Santo siempre es triunfador. Vivió una vida de victoria, una vida gozosa y una vida provechosa. Lleno de fe, también dice la Escritura. Puso su mirada en las cosas de arriba. Qué lindo rescatar esto de Bernabé, el ayudador sencillo. Su mirada estaba más bien en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y mostró por su vida y por su obra y por su testimonio la realidad de su esperanza en Cristo. Hay 7 cosas que resaltan a la vista acerca de Bernabé. 7 cosas que simplemente yo voy a dar los puntos sobresalientes para que cada uno de mis oyentes, de mis hermanos de manera muy especial, saquen lecciones y enseñanzas para compartir. Primero tenemos la bondad de Bernabé. Dice, porque era varón bueno. Dice capítulo 11, verso 24. Varón bueno. Es decir, era un varón bondadoso. Si registramos la Escritura, la bondad es la 6ª manifestación del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22. Ojalá que esta característica, esta virtud, este fruto del Espíritu Santo en la vida de este hombre se pegue a nosotros. Y no vendrá por arte de magia, será por nuestra consagración, porque estamos dando lugar a la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida para que se manifieste este fruto del Espíritu Santo, la bondad, para que seamos creyentes bondadosos. En segundo lugar, tenemos la espiritualidad de Bernabé. ¿Por qué digo esto? Porque en ese mismo versículo 24 del capítulo 11 dice que era lleno del Espíritu Santo. Ahora, esto es necesario, muy necesario para el éxito en la vida y en la obra. Somos exhortados en la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, verso 18, exhortados a ser llenos del Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que vaciar, sacar de nosotros aquello que impide la llenura del Espíritu Santo. A veces pensamos que dejar un vicio, dejar otro vicio es todo. No. Hermanos míos, a veces el mal carácter, el mal genio, el ser de naturaleza humana temperamentales es un impedimento para la llenura del Espíritu Santo. El orgullo, la altivez de espíritu, la soberbia, la hipocresía. ¿Cuántos pecados, cuánta basura hay en nuestra vida que sacar, dejar vacío nuestro vaso para que lo llene el Espíritu Santo? Y entonces vamos a ser creyentes espirituales. En tercer lugar tenemos el regocijo de Bernabé. En el capítulo 11, versículo 23, allí vemos la causa de su regocijo y la consecuencia de él. Dice que cuando llegó, vio los magníficos resultados de la gracia de Dios y se regocijó. Inmediatamente exhortó a sus hermanos animándoles para bien. ¿Qué faltas en estos hombres? Que gozándose en el Señor y al ver crecer la obra, sigan exhortando para bien a sus hermanos en la fe. En cuarto lugar tenemos la nobleza de Bernabé. Esto está en el capítulo 15, luego lo leeremos posiblemente cuando continuemos con este tema. En el capítulo 15, en los versos 37 y 39, tenemos la nobleza.
mostró su buena disposición hacia un joven que se equivocó, hacia Marcos. Pablo no quiso llevar a Marcos, que se les había apartado en el primer viaje y los abandonó. No, Marcos no va más con nosotros. Pero Bernabé tuvo la nobleza de ofrecerle otra oportunidad a este sobrino. Tal vez el parentesco, porque era sobrino, influyó mucho. Ahora, no vamos a entrar a discutir acerca de quién tuvo la razón, o Pablo o Bernabé, en esta emergencia que se produjo. Simplemente destacamos aquí la actitud de un hombre bueno. Un hombre bueno siempre dará otra oportunidad, como lo hace el Señor, a quienes a veces erramos, caemos o fracasamos o dejamos de hacer lo que tengamos que hacer en las cosas del Señor, y el Señor nos da otra vez una oportunidad. En quinto lugar tenemos la ayuda de Bernabé. En este capítulo 4 que hemos leído, en los versos 36-37, dice que él ayudó con sus bienes. Qué lindo, ¿no? Usted, hermano, que tiene algo, ayuda. Tal vez tiene una camionetita, un auto. Ayuda a algún hermano enfermo que quiere ir a la reunión, algún hermano inválido, algún incrédulo inválido que tiene interés de oír la palabra. Dispone de su movilidad para llevarlo, volverlo a traer. Bernabé ayudó con sus bienes, los puso al servicio del Señor. Por otro lado, ayudó a Pablo cuando estaba recién convertido. Los hermanos le huían, le tenían temor cuando Pablo llegó a Jerusalén después de convertirse en el camino a Damasco. Lo veían y no querían juntarse con él, con sobrada razón. Le tenían miedo porque era un perseguidor, un destruidor de la iglesia. Pero Bernabé inmediatamente dice que lo tomó a Saulo de Tarso, a Pablo, y lo presentó a los apóstoles. Un hombre que estaba dispuesto a ayudar. Por otro lado, buscó a Saulo y lo trajo a Antioquía. Por otro lado, ayudó llevando la ayuda de los hermanos de Antioquía para los hermanos de Judea cuando el profeta Agabo anunció la hambruna que se venía sobre la tierra. Hombres así que ayudan nos hacen falta en la congregación. Hermano, si usted no se ha dado cuenta que usted es necesario para ayudar, póngase a los pies del Señor y dígale: Señor, yo quiero ser una bendición, yo quiero ser una ayuda como lo fue Bernabé. Y el Señor le va a dar la oportunidad de ser una verdadera ayuda en la familia y en la congregación. En sexto lugar tenemos la benevolencia de Bernabé. En el capítulo 9, 27, no lo leímos, pero lo leímos en 11, 25 y en el capítulo 15, verso 37. Primero, la benevolencia, porque ayudó llevando a Pablo, presentándolo a los apóstoles. Luego lo trajo de Antioquía. Luego ayudó llevando la ofrenda desde los hermanos que estaban en Antioquía a los hermanos de Judea. La buena voluntad de este siervo de Dios se manifestó siempre y en todo momento. Ojalá que aprendamos. En séptimo lugar, tenemos el ejemplo de Bernabé. En este ejemplo en el capítulo 4, versos 36-37. ¿Cuál es el ejemplo? Su actitud. Esta actitud de este hombre ofrece un notable contraste con la de Ananías en el capítulo siguiente, en el capítulo 5 de los Hechos. Si leen ambos casos, mire qué contraste.
con excepción de lo que se dice de Bernabé en Gálatas capítulo 2, versículo 13, con esa excepción, la vida espiritual de este siervo de Dios fue ejemplo. Fue ejemplo. Bueno, ahora veamos un poquito con mayor pormenores la personalidad de Bernabé. Su nombre significa hijo de consolación y fue llamado así por los apóstoles en homenaje sin duda a su carácter de ser un hombre bueno. Su nombre original era José y todo indica que su posición económica era buena. Ahora, por otro lado, en la casa de su hermana María en Jerusalén, solía juntarse los discípulos a reunirse para oír la palabra y orar. Lea Hechos capítulo 12, versículo 12. Bernabé era levita, es decir, de la tribu de Leví, era natural de la isla de Chipre, lugar donde residían en aquel tiempo muchos judíos. Nada se nos dice en las Escrituras acerca de su conversión o acerca de su bautismo, cómo fue, nada. Desaparece del relato bíblico con la misma naturalidad con que aparece. Aparece por primera vez en Hechos 4:36 y desaparece en Hechos 15:39. Lo único que sabemos de él después de su entredicho que tuvo con el apóstol Pablo es que fue a su país natal en la compañía de su sobrino. Es lo último que se dice de él. Lo registrado acerca de él en los hechos es honroso, pero la referencia de su conducta en Gálatas capítulo 2, verso 13 demuestra que, aunque era un varón bueno, no era perfecto. Esto tomemos en cuenta. Nadie es perfecto, pero procuremos ser lo mejor. Tratemos de buscar ser a la semejanza del Señor Jesús. Las tres cosas dichas de él en Hechos capítulo 11, 24, léalo de nuevo, se relacionan con su carácter, con su consagración y con su convicción. Vamos a seguir viendo un poquito más de este hombre Bernabé más adelante. El Señor añada su bendición.